Muy buenos días mis amigos, bienvenido a una entrega más de este su espacio, Simplemente una idea. En el día de hoy queremos conversar con ustedes sobre el debate que se ha venido dando en estos últimos días o semanas entre los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández y el presidente actual Luis Abinader. Dominicanas y dominicanos, hoy me dirijo a ustedes con gran entusiasmo y satisfacción para comunicarles un importante logro en beneficio de nuestro país. Como saben, en los últimos años hemos llevado a cabo la renegociación de diversos contratos a través de fórmulas nuevas que nos permitieran acordar mejores condiciones y conseguir mayores beneficios para el pueblo dominicano. En este caso, quiero referirme al contrato de concesión de aeropuertos Aerodón, que se firmó en 1999 y que, como muchos de ustedes saben, no garantizaba las mejores condiciones en las infraestructuras de los aeropuertos. Esta situación nos impulsó a iniciar un proceso de renegociación para buscar mejores condiciones y oportunidades de inversión antes del vencimiento del contrato en el 2030. Como ustedes saben, se han estado comparando las gestiones de cada uno de estos presidente actual y expresidente. Incluso el presidente Luis Abinader llegó a retar a que el PLD, hoy Fuerza del Pueblo, y PLD hoy dividido, una gestión ya de 20 años, él dijo que él está dispuesto a comparar su gestión con la gestión de 20 años de estos dos exmandatarios. ¿Y qué aspecto nosotros queremos destacar en cuanto a estas gestiones? Bueno, nosotros queremos hablar en esta oportunidad de la gestión del señor Leonel Fernández, qué él hizo cuando tuvo la oportunidad de negociar acuerdos y hacer algunas concesiones y ventas de las empresas que en ese momento pertenecían al Estado, y qué se hizo con ese dinero que se obtuvo de las negociaciones de las empresas llamadas en ese entonces de Corde. Es a terminar con la capitalización de las empresas públicas. Terminaremos con la quiebra del CEA, porque los ingenios azucareros pasarán al sector privado bajo la modalidad del arrendamiento. Terminaremos con la situación precaria de las empresas de Corde, porque todas estas empresas pasarán al sector privado. Molinos dominicanos, molinos del norte, antes de que termine el año. Y para el año que viene nos vamos a sentir todos orgullosos una vez más de ver a Dominicana de Aviación surcando los aires, trasladando a dominicanos hacia otros lugares del mundo. Como ustedes saben, en el año 98, 99, el señor Leonel Fernández, presidente de ese entonces, se propuso vender las empresas del Estado, y él en ese momento decía que esas empresas eran una carga para el Estado y prácticamente las regaló. Ustedes saben que aquí veníamos del presidente Joaquín Balaguer en ese momento, y Balaguer fue una persona muy nacionalista y prácticamente se manejaba con recursos que generaba el Estado. Parte de esos recursos los generaban esas empresas. ¿Qué se hizo? Se dejó deteriorar ese sistema de empresas para luego vendérselo al Estado, al sector privado. Algunos decían que eran socios del señor Leonel Fernández los que adquirieron esas empresas, y hoy en día nosotros vemos que recientemente se hizo una negociación con uno de los bienes que aún le quedan al Estado, que es la concesión que se le hizo a la empresa Aerodón, que maneja unos 6 o 5 aeropuertos de la República Dominicana. Y esta negociación
se hizo unos 6 o 7 años antes de su vencimiento, ya que la negociación original se hizo en el año 1999, cuando era el presidente Leonel Fernández, y nosotros estuvimos investigando qué se hizo con los recursos que se obtuvieron de esa negociación, y no pudimos encontrar una sola obra ni siquiera a qué se destinaron esos recursos de la negociación en ese entonces. Sin embargo, cuando ponemos en el buscador de Google negociación de Aerodón del señor Luis Abinader, vemos un sinnúmero de obras que se están realizando, e incluso ya algunas a punto de inaugurarse, como es el paso a desnivel de lo que llamamos pintura. Y hablando de pintura, también teníamos una fábrica de pintura que también fue vendida por el expresidente Leonel Fernández en ese momento. Y cuando uno ve la historia de todas las negociaciones que le tomó su mandato al señor Leonel Fernández, que tuvo la oportunidad de hacer algo bueno para la sociedad dominicana, vimos que simplemente lo que se hizo fue castigar al pueblo, o sea, botar los recursos del pueblo. Ustedes recordarán la negociación que se hizo también con la Barrigol, que el expresidente, miembro de su partido, Danilo Medina Sánchez, cuando fue presidente también, fue a la Corte Internacional incluso a denunciar ese contrato que hizo el señor Leonel Fernández, donde el oro de República Dominicana era vendido y sacado de este país, y solamente el Estado o nosotros como dominicanos obteníamos el 3% del valor de la exportación. Óigame bien, 3%. Cada vez que sacábamos 100 pesos de oro de nuestras minas, la Barrigol se quedaba con 97 pesos y nosotros como dominicanos obteníamos 3 pesos. Eso fue en los contratos que hizo Leonel Fernández cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Las empresas de corte eran 27, creo que eran, y la vendió todas por 650 millones de dólares. Sin embargo, ¿qué se hizo con esos 650 millones de dólares? No encontramos una sola obra que se hiciera con ese dinero. Y usted ve que hoy en día el señor Leonel Fernández anda en las redes ahí pidiendo cuenta de qué se está haciendo con la renegociación de Aerodón. Señor Leonel Fernández, aunque usted entienda que las personas no investigamos, sí señor, aquí las personas, ya la gran mayoría tiene acceso, ya sea a un celular, una laptop o una tablet, y hasta se conecta de una red wifi de las que Indotel ha estado instalando pública, y busca las informaciones. En el 99 ya por lo menos hay muchos registros han subido mucha información a internet, y sabemos qué usted hizo cuando usted fue presidente. Entonces no venga hoy en día a decirle a este país que qué se está haciendo con el dinero de esta negociación. Se está usando para la reelección, se usó para el partido quedarse en el poder. No, señor Leonel Fernández, ahí vemos un circuito de obras que se están haciendo con esos 750 millones de dólares que obtuvo el Estado Dominicano, y cada una de esas obras el pueblo la está viendo. Las que faltan por hacer, me imagino que también en su momento se iniciarán. Vamos a una pausa, señores, y seguimos en breve. Muchas gracias por permanecer en sintonía. Vamos a seguir conversando sobre las comparaciones que se están haciendo de los diferentes gobiernos, ya sea el de Leonel Fernández, sus 3 gobiernos, los 2 gobiernos del señor Danilo Medina, y el periodo y un cuarto que tiene actualmente el señor Luis Abinader. Cuando también pasamos balance a las acciones
que tomó el señor Danilo Medina Sánchez, podemos ver que en muchos aspectos el señor Danilo Medina hizo un gobierno no tan alejado del pueblo. Podríamos decir que fue incluso en muchos aspectos un gobierno hasta decente. Sin embargo, cuando vemos el renglón corrupción, la verdad que ahí se le fue la mano en cuanto a lo permisivo que fue el señor Danilo Medina Sánchez, e incluso con sus más cercanos familiares, llámese hermanos, cuñados y amigos, que vemos que están envueltos en muchos expedientes, e incluso ya confeso por algunos de ellos, como podemos mencionar el caso del cuñado del señor Danilo, el señor Montilla, quien recientemente llegó a la negociación con la Procuraduría y está entregando 3.000 millones de pesos, señores, así como usted lo oye. Usted y yo, que en nuestra vida laboral no hemos pasado toda la vida trabajando y no podemos quizás todavía tener el beneficio de una vivienda no lujosa sino cómoda, o ya sea poder darnos por lo menos 1 o 2 veces al año un simple viaje familiar. Sin embargo, este señor, por la facilidad que le daba ser cuñado del expresidente Danilo Medina, pudo obtener una fortuna tan acaudalada que le permite devolver 3.000 millones de pesos al Estado. Y nosotros nos imaginamos, y según el expediente también, que es por 50.000 millones de pesos, donde están incluidos ahí ya otros, incluso un hermano del señor Montilla también está incluido en ese expediente, y otros amigos y familiares del señor Danilo Medina. Y esta negociación le permite a él entregar 3.000 millones de pesos, y me imagino que su nivel de vida no va a ser afectado. Ustedes podrán decir, wow, pero con 3.000 millones de pesos se hace un hospital en un pueblo que sus moradores tienen que trasladarse quizás a 1 o 2 pueblos más adelante para poder recibir servicios médicos, servicios de salud. Ustedes saben, señores, que en ese desfalco se vio envuelto, o fue la víctima, fue el sector eléctrico de la República Dominicana. Esto fue todo un entramado, una red que se dedicaba a la venta de insumos para el sistema eléctrico. Ellos vendían los aparatos, ya sea para mantenimiento de las redes y los famosos medidores de electricidad, y un sinnúmero de productos que se usan en el sistema eléctrico dominicano. Y qué casualidad, señores, que el sistema eléctrico dominicano está pasando por una crisis importante. Nosotros, sin que nadie nos lo haya dicho, podemos, vamos a decir, sacar la conclusión de que parte del deterioro que tiene el sistema eléctrico se debe a ese desfalco millonario que hicieron esos funcionarios y contratistas del pasado gobierno. ¿Y por qué usted piensa que yo digo esto? Porque fue el partido que pasó, y ahora este gobierno le va a echar la culpa a eso para los apagones que están pasando. Señores, es que con esos equipos que ellos suplían es que se le da mantenimiento a las redes. Con esos equipos es que se garantiza que la producción de energía no sea interrumpida. Y si esas personas que eran los que estaban encargados de suplir los insumos, ya sea los cables, los conectores, los medidores, los repuestos para las plantas, si esas personas entregan deficiente, o sea, productos deficientes,
e incluso, como se dice en el expediente, que muchas veces ni siquiera se entregaban. Ese sistema se fue deteriorando, porque a la hora que iban a poner un reemplazo de un repuesto, o no estaba porque no se entregó, o era de mala calidad. Como vimos que fue sustituida la red eléctrica de cables de cobre, que sabemos que son los más idóneos para la transportación de energía, fueron sustituidos por cables de aluminio. Así, señores, todos los cables que se exportaron en ese cuatrenio, fueron 8 años, en ese periodo de gobierno, fueron de aluminio, y el sistema fue sustituyendo los cables de cobre, que sabemos que son mucho más caros, por cables de aluminio. Esto crea sobrecalentamiento también en las redes, porque la conducción del aluminio y del cobre no es la misma. También el cobre no crea oxidación, sin embargo el aluminio crea oxidación en los cabezales, y eso crea muchísimos problemas eléctricos. No es que somos un experto, pero uno va investigando de las cosas y se va a dar cuenta que cada una de las cosas va trayendo sus consecuencias. O sea, las cosas no son tan simples como que usted defalque a unas empresas eléctricas por 50.000 millones de pesos y que eso no traiga consecuencias futuras. Ahí prácticamente radicó el escollo del expresidente Danilo Medina. Las visitas sorpresa muy bien, los planes de titulaciones muy bien, e incluso la manera como se mantuvo la economía también no fue, vamos a decir, con tanto déficit. Pero sí, en el ámbito corrupción, el señor Danilo Medina se quemó. Ahora vemos la gestión actual. El señor Luis Abinader tiene apenas 5 años, y en estos 5 años hemos visto algunos casos de corrupción, señores. La verdad que sí. Ustedes recordarán, iniciando prácticamente el gobierno, que en la Lotería Nacional se destapó un escándalo donde se intentaba hacer un fraude con el sistema de sorteo, y fue denunciado, y el incumbente de ese entonces duró un tiempo incluso recluido en cárcel. Hemos visto también otros escándalos, pero señores, nos hemos dado cuenta y ha habido consecuencias. E incluso ustedes saben que en un tiempo no tan largo, el propio ministro administrativo de la presidencia, el señor Lisandro Macarrulla, tuvo que renunciar a su cargo porque su hijo fue mencionado en un escándalo de corrupción, de lo que se le sigue a algunos funcionarios del PLD. La empresa de el señor Macarrulla, que en ese momento estaba al frente de su hijo, fue mencionada dentro de las empresas que obtuvo el contrato para las cárceles de Parra, creo que se llaman. Y el señor Macarrulla tuvo que renunciar a su cargo e ir a enfrentar y a tomar la rienda de sus empresas. Porque la diferencia es que si hay algún escándalo, si se descubre algún evidencia de que hay corrupción o algún manejo dudoso, ahora hay consecuencias. ¿Usted cree que porque simplemente llega un presidente que no esté dispuesto a que haya corrupción, ya la corrupción va a desaparecer? No, señor. Ahora, lo que sí puede haber es una persona que tenga ojo visor para que en el momento que se vea algún tipo de corrupción, tomar los correctivos del lugar y que esa persona sea apartado del Estado. Y no se diga, como vimos en un momento al señor Danilo Medina preguntarle a la prensa a la hora que lo cuestionó, ¿cuál corrupción? Ese es un video que anda por ahí, que vamos a ver si lo podemos rescatar y mostrárselo
donde el señor Danilo Medina solamente pregunta, ¿cuál corrupción? Dígame cuál corrupción. Colocada también en el mercado. Presidente, en otro orden, la posición del gobierno frente a lo que advierte el embajador dominicano, que la corrupción podría alejar inversiones existentes y que podrían venir. ¿Pero cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos siempre es peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes dicen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? A mí me gustaría que, y se lo he pedido a ellos, si tienen casos concretos que lo señalen. Entonces, señores, no es que este sea el gobierno perfecto, no es que este sea el gobierno que irá a salvar el pueblo dominicano, que lo sacará de todos sus problemas. No, señores, pero es un gobierno que está encaminando las instituciones, está llevando procesos claros, está mostrando al pueblo qué se está haciendo con su dinero, y es un gobierno que está queriendo hacerlo bien y está tratando de hacerlo bien en todos sus renglones. Usted incluso ve que tenemos un presidente que cuando se toma una decisión y en la marcha se ve que es perjudicial para la gran mayoría del pueblo, el presidente tiene la humildad de decir, nos equivocamos, echamos atrás esa medida. Lo ha hecho ya en sinnúmero de ocasiones y hasta por eso ha sido criticado. Sin embargo, el que es orgulloso y pedante a la hora que dice, ya yo dije eso y así va a ser. Sin embargo, el presidente es un presidente humano que escucha y que si ve que las medidas no son las que no tienen el efecto que en su momento se pensó que iban a tener, pues simplemente se retiran. Y eso es muy importante y eso es muy bueno para la población. Señores, si ha llegado hasta este momento, queremos que te suscribas al canal, que le dé like, que comparta con tus amigos y familiares y que permita que este contenido siga llegando a más personas. Vamos a una pausa.